¿Tú sabes cuando duermes que puedes pasar de un sueño a otro instantáneamente? La muerte es eso. Eso lo podemos ver con las experiencias cercanas a la muerte. Tú eres médico, alguien que ha acompañado durante más de 30 años a gente que estaba en el último momento de su vida. ¿Cuáles han sido esas experiencias cercanas a la muerte que has podido vivir? Te puedo contar el caso de una mujer. Tuvo una hija y se descompensó. Y en el paro fue y encontró a la bebé, pero además te cuenta cómo estaba toda la familia cuando el cirujano fue a decirles que había tenido un paro. Daba detalles, no son alucinaciones. ¿Hay alguna posibilidad también de sentir esa energía de gente que ya no está? Claro, hay muchísimos casos y te da un mensaje. ¿Cómo podemos conciliarnos con la muerte? El miedo es desconocimiento de algo. Profundiza en eso, búscalo. ¿Cuánta gente has visto morir? Mucha. ¿De qué se arrepiente esa persona cuando está en ese día? Se arrepiente de muchas cosas, sobre todo de no haber hecho. Si tú aprendes a valorar el día de hoy, a dar gracias, yo creo que morimos como vivimos. Nunca he sabido exactamente quién está al otro lado, quién escucha el podcast, en qué momento de su vida. Durante años hemos hablado de éxito, de dinero, de decisiones, de miedos, pero hay conversaciones que merecen algo más que un micrófono. Por eso, el 17 de enero llevo la fórmula del éxito al Teatro Marquina de Madrid, en directo, sin cortes, sin edición, con un invitado muy especial que todavía no puedo anunciar. No es un podcast, es una experiencia para cuestionarte cosas, para sentirte acompañado y para salir distinto. Si alguna vez este proyecto te ha aportado algo, me encantaría verte allí. Las entradas ya están a la venta, Teatro Marquina, 17 de enero. Nos vemos en Madrid. Luján Comas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Es un placer poder estar contigo. Tienes una energía fantástica, Luján, para hablar de muchas cosas que trascienden la vida o que forman parte de la vida, ¿no? Muchas veces pensamos que nuestra vida termina cuando nos morimos, pero yo te pregunto, ¿es así? ¿Todo termina cuando nos morimos? Depende de lo que tú consideres, ¿no? Si tú consideres que eres tu cuerpo físico, se acaba. Ok. Pero si crees que hay algo que da vida a ese cuerpo físico, es una energía. Y sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y la energía sigue viva. Eso lo podemos ver con las experiencias cercanas a la muerte, con esas personas que se han ido y han vuelto y te están explicando que son mucho más ellos que en toda su vida consciente. Bueno. Vamos a hacer un podcast espectacular. Creo que va a ser... hemos hablado en el podcast de las ECMs, de experiencias cercanas a la muerte. Hemos tenido aquí a gente que nos ha contado, pero me intriga muchísimo tu punto de vista, porque tú no has tenido una experiencia cercana a la muerte. No. Tú no has visto ningún túnel, tú no has visto a ningún familiar tuyo que te dijera, Luján, ven. Tú eres médico, Sí. tú eres anestesista, tú eres alguien que ha acompañado durante más de 30 años a gente que estaba en el último momento de su vida. Has estado en cuidados paliativos, has tenido además experiencias en tu vida personal de acompañamiento a seres muy queridos hacia ese tránsito. Y me gustaría abordar este podcast desde el punto de vista más personal, desde tu experiencia, más curioso desde la mía y más científico desde tu profesión, ¿vale? Vamos a ello. La muerte no es un final, es un tránsito de consciencia, como frase. ¿Cómo lo ves? Sí y no. Okay. Para mí un tránsito es algo más largo. Fíjate que había una paciente mía que su madre tuvo una ECM y le decía, hija, no tengas miedo a la muerte. ¿Tú sabes cuando duermes que puedes pasar de un sueño a otro instantáneamente? La muerte es eso. Es
ese paso tan rápido a otro estado. No sufras, porque es rapidísimo, es automático. Wow. Y es así, no es con muchas fases, no, es instantáneo. Es instantáneo el momento, Sí, pero la imagen y todo lo que envuelve a la muerte, sea por una causa cultural, sea por una causa social, nos acompaña. Podemos pensar en la muerte antes de que suceda, y hay mucha gente incluso que lleva ese pensamiento en su cabeza y en su vida durante muchos años antes de que le suceda, ¿no? Tú como experta, y me gustaría que nos contases tus experiencias en quirófano, ¿cuáles han sido esas experiencias cercanas a la muerte que has podido vivir? a ver, en el quirófano no, porque necesitas tiempo para dedicarle al paciente, porque de entrada no te lo van a contar. Necesitas horas de estar allá, de preguntar, de crear un ambiente cómodo para que el paciente no se sienta de alguna manera juzgado, Ya. porque no se atreven a decirlo, ¿sabes? No saben bien dónde están y no se atreven. Uh-huh. Y nosotros en el quirófano teníamos una carga asistencial muy importante y poco personal para el tipo de anestesias que hacíamos. Yo estaba en cirugía cardíaca, tenía que estar allá. Pero sí en mi consulta como medicina integrativa, sí, los pacientes me explicaban las historias. ¿Y cuáles son esas historias? Cuéntame alguna que nos pueda sorprender, alguna que a ti te haya tocado incluso. Más de las que me han tocado en la consulta son las que yo te diría, en el último libro que hemos escrito, Xavier Melo y yo, que es Vida más allá de la vida, están una serie de entrevistas que hemos hecho a personas muy impactantes, muy impactantes. Te puedo contar el caso de una mujer que, bueno, de niña le dijeron que se iba a morir, tenía una transposición de grandes vasos con un ventrículo único, la sangre venosa y la arterial estaba mezclada y pensaron que no viviría. Esta mujer se casó, tuvo una hija y se descompensó al tener el parto, ¿no? Y la ingresaron de urgencias para operarle. Esta mujer tuvo un paro y lo bonito es que ella no sabía qué había pasado, sin embargo tuvo la conciencia de ir a buscar a su bebé, que no sabía qué había pasado ni dónde se había quedado su bebé. Wow. Ella no lo sabía. Y en el paro fue y encontró a la bebé que estaba en una cunita cuidada por su tía Marta. Entonces ella no lo sabía. Y luego se verifica que esta mujer había dejado su marido, para poder estar con ella, había llevado a la niña a casa de la tía. Pero además te cuenta cómo estaba toda la familia cuando el cirujano fue a decirles que había tenido un paro. Estaban rezando el rosario, estaban el marido subiendo y bajando escaleras del nerviosismo. Y eso no pasaba en el quirófano, sino en una sala mucho más allá del quirófano. Y ella lo vio, lo oyó, supo lo que contestó cada persona. Y daba detalles. Daba detalles. Estaban rezando el rosario. ¿Dónde estaba la niña? ¿Qué estaba haciendo el marido? Entonces, eso te pone un gran interrogante a la que la conciencia sea el producto del cerebro, ¿no? Que es la teoría o la hipótesis materialista que tenemos que contrarrestar. Pero no se ha demostrado que el cerebro sea el productor de la conciencia. Y sin embargo, estos son hechos constatables, no son imaginados, no son alucinaciones. ¿Cómo puedes justificar esto? Luján, en ese sentido,
tú como médico o el equipo médico de ese momento puede certificar que, digamos, como si fuéramos un ordenador, estamos desenchufados. Es decir, ahí no hay nada. Pero la persona que después, por la técnica o la medicina, pues puede ser reanimada y vuelve a la vida, te da todo ese lujo de detalles de cosas que ha visto. ¿Cómo lo ha visto? Es decir, ¿ha salido de su cuerpo algo y ha traspasado las paredes y ha ido a ver a su familia? ¿Ha sido un lapso de las neuronas que tenía entre vivas y muertas y han creado esa imagen que es parecida a lo que ha sucedido? ¿Cómo se explica eso? A ver, cuando tenemos un paro cardíaco, a los 10-15 segundos el cerebro deja de funcionar. El cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. Y las neuronas empiezan a morir a los pocos minutos. Esas neuronas no se van a recuperar. Pero las zonas más sensibles al déficit de oxígeno son las del hipocampo, que son la zona de la memoria, y todo el córtex cerebral donde está el pensamiento elucubrado. ¿Sabes? Las reflexiones, el darte cuenta, todo eso es lo más sensible al déficit de oxígeno. ¿Cómo lo puede tener? ¿Cómo lo explicas? Y no lo puedes negar, no puedes decir, es que esto son alucinaciones, es falso, se lo está inventando. No puedes decir eso, hay hechos constatables. ¿La literatura científica cómo lo resuelve eso? Por las teorías de la conciencia no local. Okay. ¿Qué es eso? La conciencia hasta ahora era un producto del cerebro. Estaba localizado, estaba en el cerebro. Fuera del cerebro no había conciencia. Pero se ha visto que existe, por tanto, se ha llegado a una serie de teorías como que la conciencia es un campo, que todo está dentro de ese campo, ¿no? Y nosotros salimos de ese campo y vamos a ese campo. Y nuestro cerebro es como una interfaz entre esa conciencia, y la conciencia individual. Es decir, la conciencia no es un producto del cerebro, sino es un campo, pero como un campo de trigo, o sea, un sitio que está fuera. Sí, está fuera y está dentro. Está en todo. Todo. Fíjate que el campo de conciencia tiene una serie de características y es la coherencia, es que hay un orden perfecto por debajo de ese aparente caos y la unidad de todo. Todo está unido y todo está informado. ¿A qué te refieres? Informado. Informado es que la conciencia sabe todo, está en todo. Si yo a través de ese campo de conciencia puedo conectar y puedo saber cosas que no están aquí. ¿Sabes? Esto es el experimento de Einstein, Podolsky, Rosen, ¿no? Que Einstein decía que era imposible que ocurriese y decía que era un efecto fantasmagórico, porque separaban dos electrones de un mismo elemento, las separaban a la distancia que quisieran, uno de ellos lo sometían a un campo electromagnético y giraba el spin, cambiaba, e instantáneamente el otro, a la distancia que fuese, se volvía complementario, cambiaba su spin, la dirección del spin. Y decía él, la velocidad de la luz es lo más rápido que hay, no puede haber nada más rápido. Pero John Bell, un físico irlandés, demostró que lo que pasa es que hay información. No hace falta que tenga velocidad. La información es instantánea. Y todo el campo está informado. En este sentido, la ciencia está empezando a contemplar lo que antes podía ser un tabú, y la neurociencia, la física cuántica, el estudio de estos testimonios clínicos
empiezan a indagar ahí. ¿Tú qué has encontrado en tus años de investigación ahí dentro? Fíjate que es que ahora estamos en Fundación ICLOVI haciendo la investigación más grande en lengua hispana que se ha hecho hasta ahora de la conciencia en hospitales. Tenemos en este momento 16 hospitales entre España, Colombia y Argentina. Hospitales como, por ejemplo... Belviche, el Clinic, en Madrid tenemos el 12 de octubre, Ramón y Cajal. O sea, para que la gente se haga una idea, hospitales punteros a nivel... de investigación. De investigación. Hospital Clínic es uno de los hospitales punteros a nivel europeo en investigación y en curación de enfermedades muy graves. Belviche. Sí, sí. Y todo esto hay gente, médicos, neurólogos, neurocientíficos que están estudiando todo eso, ¿no? Cardiólogos, intensivistas. Tenemos pues como 100 personas trabajando en esto, entre médicos, personal sanitario, psicólogos. Es muy interesante porque además lo hacen de manera altruista por la investigación. La investigación es algo indispensable para entender las cosas, pero hay cosas también que la vida te pone delante y te da como un puñetazo para que las entiendas, ¿no? Y hablando de la muerte, porque este podcast va sobre la muerte, yo la he vivido muy, muy de cerca hace poco, y la muerte me ha ayudado a relativizar muchas cosas de la vida. La muerte me ha ayudado a limpiar cosas superfluas de la vida. ¿Cómo podemos conciliarnos con la muerte? Primero, quitándolo de tabú. El tabú es por miedo. El miedo es supervivencia. Entonces, el miedo es un mecanismo automático, inconsciente de tu propia naturaleza. Para mí, cuando conoces, cuando sabes, cuando estudias, se quita el miedo. El miedo es desconocimiento de algo. Profundiza en eso, búscalo. Pero hay una cosa, yo diría dos cosas. Por un lado, en las personas que han tenido una ECM hay un cambio de vida. Es lo que decías tú antes. Pierden el miedo a la muerte y se plantean cómo vivir de una manera diferente, con un sentido y con un significado. Pero también, quitando ese tabú, tú sabes que Bután ha sido el país de la felicidad. ¿Y por qué? Porque ellos la muerte la tienen integrada en la vida y hacen 2 veces al día meditación sobre la muerte. Cuando te pasa algo y valoras que pues a lo mejor tu padre podía estar vivo, le vas a tomar en cuenta aquello que te ha dicho o, ¿sabes? Yo tenía una paciente que en el COVID, pues su marido salió de casa bien y nunca más volvió. Y la mujer decía, yo con lo que le he incordiado, porque cada día me dejaba las zapatillas fuera de su sitio. Y me ponía de mal humor y le contestaba mal porque siempre me dejaba las zapatillas. Es que ahora me sería igual. Claro, entonces cuando lo pierdes, ¿no? Valoras otras cosas. Por eso tener la muerte presente te ayuda a quitarte muchas cosas de encima. Entonces, el tema de las ECM, la gente que ha sufrido eso, la enseñanza que trae de la ECM es valora la vida. Valora la vida, valora lo que es importante. Se vuelven menos materialistas, son mucho más espirituales, que no quiere decir religiosos. Intentan ayudar al otro. Saben que todos estamos unidos y todos dependemos de todos. Que lo que yo haga, lo que yo diga, repercute en los demás. Es como decías que el campo está siempre unido.
Exacto. Entonces, nosotros como extensión de ese campo de conciencia, lo que necesitamos es dar más Dar. que recibir, ¿no? Pero tú piensas que aquí cada uno venimos con un don. Tenemos una huella dactilar diferente, todos, los millones de seres que estamos vivos, tenemos una huella diferente. Y cada uno tiene su don. Es descubrirlo y desarrollarlo, pero no es para ti, sino es para poderlo dar a tu alrededor, ¿no? A los que te rodean, al mundo, que el mundo sea mejor que cuando no estabas. ¿Sabes, Luján, que he hecho más de 200 entrevistas, no sé, o más en este podcast? Y una de las cosas, he aprendido mucho y muchas cosas muy variopintas, pero una de las cosas que he aprendido o que todo el mundo me dice en este campo es la capacidad de dar cuando la abrazas es mucho más poderosa que la capacidad de recibir. Es decir, cuando tú das, lo que recibes es inmensamente superior a lo que recibes cuando alguien te da algo, ¿no? O sea, yo darte algo a ti, eso es mucho mejor que tú me des cualquier cosa, ¿sabes? Sí, es así, pero es dar sin esperar nada a cambio. ¿Totalmente? Sí, porque si no, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Claro, cambia todo. Pero fíjate que ahí es estar en el corazón, porque cuando tú das sin esperar nada a cambio, estás en el corazón, no estás en la mente. Hemos desarrollado mucho la mente. En los últimos años y en los últimos siglos ha sido un desarrollo mental muy importante y es muy importante para la ciencia, para el conocimiento, para todo. Pero yo creo que viene una nueva humanidad en la que tenemos que aprender a desarrollar el corazón. Esas neuronas del corazón. Las neuronas del corazón. Claro. Tenemos más de 40.000 neuronas en el corazón. Tiene un sistema nervioso propio, tiene un sistema endocrino, tiene cantidad de características que no conocemos el corazón. El corazón es el rey de todos los ritmos. El corazón, el ritmo del corazón, arregla todos los ritmos, el del cerebro, el digestivo, el hormonal, todos, cuando estamos en coherencia. Qué bueno. Un corazón sano se hace, te pregunto como médico y como experta en no sé cómo, en la muerte, no sé cómo decir, experta en la vida y experta en la muerte. Un corazón sano se consigue evidentemente con una buena alimentación, no fumar, ejercicio, pero también con experiencias positivas, con bondad, con todas estas cosas. Dicho de otra forma, ¿nuestros pensamientos nos enferman? Sí. ¿Nuestros malos días hieren nuestro corazón también? A nivel fisiológico, ¿eh? Totalmente, es que es así. Es que pensamos que un pensamiento, como no lo ve nadie, no pasa nada. Ese pensamiento te afecta a ti y a todo tu campo, porque el pensamiento está dentro y fuera. Es un campo. Einstein decía que la base de todo es el campo. Todo. La realidad es un campo. Todos son campos de campos. Nuestro cerebro tiene un campo, nuestro corazón tiene un campo, todo nuestro organismo tiene un campo, que es la suma de los campos. Entonces, ese pensamiento va a hacer que tu cerebro libere una serie de neurotransmisores y una serie de hormonas. Está haciendo lo que tú le dices. O sea, tu cerebro hace lo que tu pensamiento le está diciendo. Entonces crea una química en tu sangre que va a hacer que tú te sientas de aquella manera como tú piensas. Y los demás, incluso. Porque esto claro. Que me estabas diciendo me trae directamente a la imagen que todos tendréis de varios momentos de tu vida, ¿no? ¿Por qué cuando entras a un apartamento que quieres alquilar, entras
y no sabes por qué, Sí, pero dices, aquí no. sí, ¿Por qué cuando estás con tu pareja o con alguien que te gusta tomando algo y dices, creo que me va a besar, y te besa, lo notas también? sí, Ese pensamiento que esa persona tiene antes de hacer, ¿no? sí, O un perro que está a punto de atacar, tú ya ves que va a atacar, lo notas, ¿no? sí. En ese sentido, el pensamiento, la energía, la percibimos, no sabemos por qué, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad también de sentir esa energía de gente que ya no está? Claro, claro. Hay muchísimos casos. Hay muchos casos que son personas que no van a un medium, que son personas que no están en una terapia, sino que son gente normal y corriente que está en su vida diaria y puede aparecer la persona que se ha ido y puede aparecer por la vista, por el oído, de muchas maneras y te da un mensaje y tú no te lo esperas. Pero tú no crees eso, Luján, y yo intento ser materialista, intento Sí. poner eso, ¿no? Sí, Que cuando alguien fallece y tú has estado con él o con ella 40 Sí. años de tu vida, sí, en casa, por ejemplo, es normal que tú puedas ver a esa persona o puedes pensar que esa Sí. sensación de tenerlo al lado, tenerla al lado, es como, ay, parece que esté aquí. Es porque has estado 40 años con esa persona y ha hecho un pozo en ti tan grande que es imposible de un día para otro que desaparezca. no, podría ser, ¿eh? Pero hay Porque cosas que tú no sabes y ocurren, Ya. ¿sabes? Yo es que intento darle Sí, sí. Yo voy a casa de mis padres y mi padre, como te digo, falleció y me parece verle ahí en su escritorio trabajando, ¿no? Como le he visto toda mi vida. Yo pienso, evidentemente que lo ves o lo percibes o tal porque le has visto 40 años de tu vida haciendo eso, ¿sabes? Pero normalmente te dan algún mensaje. Ujú, O sea, no es que tú veas la imagen, te dan un mensaje. ujú, Mira, cuando Julián, mi primer marido, murió, un día vienen mis hijos y me dicen, pues hemos ido a saludarte a la puerta porque oímos la puerta y oímos las pisadas y creíamos que habías venido y no había nadie. Bueno, y así varias veces. Yo les decía, eso es una tontería, la madera pues puede crujir. No, son pisadas. Y yo me acuerdo que un día voy a abrir la puerta de mi habitación porque oía las pisadas y le iba a decir a mi hija o a mis hijos, ¿os dais cuenta de que esto sí son pisadas? Y abro y no había nadie. Entonces, curiosamente, si se murió en miércoles, todos los miércoles, por la noche, se oían pisadas. Estábamos todos en la cama ujú. y se oían pisadas. Y se oían como iban de habitación en habitación. Ujú. Todos los miércoles durante un año. Pues al final dices, a ver, ¿por qué los miércoles y no los lunes o a otra hora? Entonces, lo hemos constatado todos en mi casa. O sea que ahí está. Y no puedes decir, te lo estás inventando o las maderas crujen. ¿Por qué a las 3 de la madrugada? Vale, No sé. perfecto. Yo continúo por ese camino, ¿vale? Si es así, ¿qué señales debemos aprender a leer? Porque a lo mejor entremos en un punto en el que mucha gente puede pensar, es producto de tu imaginación, es producto de tu cerebro, es algo que fisiológicamente pues estás generando, ¿no? Otra gente puede pensar, no, esto es así, es inexplicable y un día la ciencia ojalá lo pueda decir. Pero
Si vamos porque eso es así, ¿qué señales tenemos que ver? Porque puede ser que hayamos apagado nuestras señales o nuestro campo de visión, ¿no? Y la ciencia haya sido tan materialista que digamos esto, ¡bum!, hasta aquí. Pero, no, mira, a ver, en principio yo lo que creo es que si lo que estamos es investigando que la conciencia sigue más allá de un cuerpo físico, Sí. que está en paro cardíaco, que el cerebro no está funcionando, y demostramos que la conciencia sigue porque hay hechos que te los están demostrando, lo que no podemos decir es que ahí se acaba. Entonces, igual que sigue, las personas que se han ido también siguen existiendo en otro plano de conciencia, pero también antes de tu vida, ¿sabes? Una cosa, si demostramos una cosa, va todo en el mismo carro, ¿no? La vida sigue y está antes de tu vida también. Claro. Luján, volvamos a hablar de las ECMs y hablemos de ese patrón que todo el mundo puede tener ya por películas o por las charlas, ¿no? Eso de mi vida pasa por delante, el túnel, la luz, todos esos patrones, ¿cómo también la literatura sobre todo eso, cómo los refleja? ¿Hay un patrón en ese sentido? Hay patrones, Okay. que esa es la diferencia con las alucinaciones, porque mucha gente te dice, no, es que esto se lo ha inventado, son alucinaciones. No, porque en primer lugar estamos hablando de paros cardíacos registrados en hospitales, es decir, el cerebro no está funcionando, no hay actividad, está en inconsciencia. Lo que se llama encefalograma plano. Exacto. Okay. Electroencefalograma plano. Entonces, te están hablando de unas vivencias. Esas vivencias les cambian la vida. Entonces, una alucinación necesita un cerebro funcionando para que ocurra. Aquí no está funcionando. Una alucinación, la gente no quiere hablar de ello porque les da como malestar. En una ECM, hasta que no lo explican, no existe el cambio. En una alucinación no se recuerda, se diluye con el tiempo. Una ECM, cuando el cerebro no estaba funcionando, la vas a recordar 40 años, 50 años después, igual. O sea, si tú lo grabas, ¿no? Es exacto lo que dicen. Y sobre todo hay un cambio de vida, de valores, de significados, y en la alucinación no. O sea que es muy diferente. Claro, eso que hemos hablado un poquito, el cambio de el choque de realidad, ¿no? Sí. O sea, lo que podría ser muy irreal, lo que produce realmente es un cambio de vida total. Es un cambio de vida total, pero no se hace de repente. Ese cambio de vida va viniendo porque toda la gente dice, ¡ay, qué bonito! A mí me encantaría tener una ECM. Es muy duro, porque cuando llegan aquí se encuentran que han vivido un mundo muy diferente de este, en la que todo era amor, que no eres juzgado, que todo está bien, que es un regreso a casa, que es esa paz, esa unión con todos. Y llegas aquí y hay competitividad, hay una serie de cosas que nos generamos muy complicadas en la vida diaria. Y dices, ¿cómo combino las dos cosas? Y además no lo puedes explicar. Y bueno, pues hay noches oscuras del alma, hay problemas hasta que empiezas a explicarlo y te das cuenta de que estás aquí para hacer algo. Yo siempre digo que son los mensajeros del amor y los mensajeros de la paz, ¿no? Y de la esperanza, porque te dan esperanza de que la vida sigue. Pero vienen a algo. Porque aquello que dicen de que, bueno, si fuese así, hubiesen venido a decírnoslo, ¿no? Nadie ha vuelto. ¿Cómo que no han vuelto?
hay paros cardíacos y gracias a la reanimación y a los avances en reanimación, estos pacientes se han recuperado. Que para el doctor Samparnia, por ejemplo, son experiencias de muerte real. Dice que se resucita el paciente a través de las maniobras de reanimación, pero que está muerto. Es que es otro concepto. Claro, es decir, si nosotros con la tecnología que tenemos ahora retrocediésemos 300 años, dirían es que están resucitando a la gente. O sea, alguien que va a un quirófano moderno, donde tú has estado como anestesista, con una operación a corazón abierto, donde alguien está hasta luego y le reanimáis, eso para alguien es como y vuelve con la máquina del tiempo, ¿no? A la Edad Media y dice, y es que se volvió a reencarnar, ¿no? Es como... Sí. O sea, en un futuro, quiero un poco pensar, ¿no? Y filosofar o coger la bola de cristal y jugar y divertirnos, ¿no? Porque el podcast también es para eso, para poder entretenernos todos. El futuro no sabemos lo que va a pasar. El futuro puede ser donde convivamos con la muerte de una forma diferente. Y te hago la pregunta, ¿eh? Porque ahora para nosotros es un antes y un después, ¿no? En la sociedad occidental, al menos, también bebiendo del cristianismo, ¿no? Y donde pensamos que pues, puede haber una vida más allá donde está Dios y tal. Hay otras religiones, otras sociedades donde hay otras vivencias más orientales. Si quieres también podemos hablar de ello, pero ¿tendremos una relación diferente con la muerte ya desde una perspectiva casi científica en el futuro? ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero tenemos que integrar la muerte en la vida. Ya. Es parte de la vida. Es que nosotros desde que nacemos, nuestras células van muriendo. Empezar a vivir es empezar a morir. Claro, entonces venimos con una cápsula de tiempo y no somos conscientes de en qué empleamos nuestro tiempo. ¿Sabes? En eso de valores y significados tengo un tiempo limitado. ¿Qué voy a hacer en ese tiempo? Claro, es que Luján, ese es un temazo que yo he hablado con mucha gente también aquí en el podcast, que estamos muy enfocados en usar nuestro tiempo para solucionar lo urgente en lugar de solucionar lo importante. Y yo, el primero. O sea, yo siempre pensamos, oye, pues no quiero estar tan enganchado al móvil antes de ir a dormir, o quiero jugar más con mi hija, o quiero pasar más tiempo con mi pareja, o quiero llamar más a mi madre, pero piensas, es que estoy solucionando cosas urgentes en lugar de solucionar cosas importantes, ¿no? Y eso es el tiempo, lo que tú dices. Tienes un tamaño que además no sabes cuánto es. No sabes. Claro. Y te das cuenta cuando lo pierdes. Esa es la desgracia. Yo creo que aprender a vivir en el aquí y ahora es lo más importante. Yeah. Si tú aprendes al aquí y ahora, la muerte es que será igual que como has vivido. Pero nos pasamos sin utilizar esos pequeños momentos. Estamos hablando y estamos pensando en lo que vamos a decir o estamos pensando en lo que tengo que hacer luego. No, estate aquí y estate ahora. Disfruta de la conversación. Cuando estás con tu hija, pues jugando con tu hija aquí, no pensando, ay, tendría que hacer esto o lo otro. No, todo eso, no, es el ahora. Y cuando uno está en el ahora, no tienes miedo. Porque el ahora lo ves. Uno tiene miedo de futuro, no del presente. Cuando tú estás viviendo, no tienes miedo. Entonces llega el momento de la muerte, es como cada día. Es como cada día. Sí. Yo creo que morimos como vivimos. Si tú aprendes a aceptar el día de hoy, a valorar el día de hoy, a dar gracias, porque tienes un día nuevo, completo, con tu familia, que todos están bien, que tienes un trabajo, que puedes disfrutar del sol, que tienes piernas para caminar, que tienes brazos.
no valoramos la vista, el oído, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Por qué no aprendemos a valorarlo? ¿Por qué no damos gracias? Porque si no lo valoras, no puedes agradecer. Y antes hablábamos de esas emociones del corazón elevadas. Una de ellas es el agradecimiento. Entonces, es aprender a estoy aquí, estoy para algo, pero estoy disfrutando del aquí. Lo puedo hacer, puede llegar a la gente, podemos abrir corazones, podemos abrir mentes, disfrutémoslo. ¿Cuánta gente has visto morir? Mucha. Pero no importa cuánta gente has visto morir. Es igual 1 que 100. Claro, te planteas lo mismo con una sola. Si te lo planteas. Yeah. También puedes no plantearte nada. Yeah. Pero... ¿Y de qué se arrepiente esa persona cuando está en ese día? Se arrepiente de muchas cosas, sobre todo de no haber hecho. De haberse dedicado demasiado a trabajar, no haber disfrutado de los tuyos, no haberles dicho que les querías. Se arrepienten de no haber sido ellos mismos, de haber sido lo que los otros querían que fuesen, no haber seguido su corazón. A lo mejor están en una carrera que no les gusta, a lo mejor están en un trabajo que no les gusta. De eso se arrepienten. De no haber vivido, de no haberse arriesgado. ¿Sabes? Muchas veces buscamos la comodidad y no el riesgo, aunque nuestro corazón nos lleva para asumir riesgos, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por el miedo? Por el miedo. Por el miedo. Entonces yo siempre digo que hay que preguntar al corazón. Si eso te da paz, adelante. Si no te da paz, no es el momento. Si no te da paz, no es ahí, ¿no? No es ahí. Luján, y cuando dices de lo que no has hecho, de lo que has hecho, no tiene tanta importancia. Lo que has hecho no tiene tanta importancia, porque lo que es importante es desde dónde lo has hecho. Si es desde una obligación, si es desde una rutina, eso no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que te hace sentir. Ya. Hablando de la muerte, ¿cómo se ve la muerte en Oriente versus Occidente? La muerte en Oriente es parte de la vida. Ya aceptan la muerte, aceptan la encarnación, la reencarnación, y es una cosa natural. ¿Crees que es una visión mucho más integrativa, mucho más terapéutica, no sé cómo decirlo, ¿no? Para poder vivir? A ver, es que nosotros tenemos un cerebro que para conocer separa, divide. Lo hace por partes para poder llegar a ese conocimiento. Sí. Y está muy bien. Pero la unión de todo eso es mucho más que la suma de las partes. Ok. En Oriente tienen otro concepto, más global, ¿sabes? Entonces, ahí yo creo que está la diferencia entre conocimiento y quizás sabiduría. Es un tándem, no puedes separar el cuerpo del espíritu, no puedes separar la mente, el hemisferio izquierdo del derecho. Nosotros separamos todo, pero no juntamos. O si lo juntamos solo las piezas, pero que somos mucho más que un reloj o que una máquina del tiempo, o que, no sé, hay algo más que te hace único.
Claro, lo que pasa es que, volviendo a esa percepción, ¿no? Oriental o occidental, cuando se te va quien sea, ¿no? Pero un hermano, Sí, eso duele en todas partes. claro. Pero ¿cómo transitas después ese dolor? Es decir, me gustaría que ahondásemos en el tránsito del dolor, ¿no? Porque hay gente pues, que eso le perturba toda su vida y se van con eso. Sí. Y hay gente que trabaja ese dolor y lo puede ¿no? sobrellevar. Claro, ahí está la diferencia, si lo trabajas o no lo trabajas. Pero eso depende de una decisión. Como todo en nuestra vida depende de cómo decidimos vivirlo. Y siempre perdemos esa perspectiva. Nos enrollamos en el hecho cuando somos nosotros los que tenemos esa capacidad de decidir cómo quiero vivir este hecho. Ya. Y como tú decidas vivir ese hecho, ¿es de una manera o es de otra? Y es totalmente diferente. Entonces, Es lo que siempre decimos también en el podcast, ¿no? De la realidad es un 10% lo que es y un 90% cómo te lo tomas. totalmente. Y yo te diría más allá, que la realidad es neutra, totalmente neutra. Como tú lo vivas, es como es para ti. Que, fíjate, ese dicho popular de que la vida es del color de las gafas con las que miras, es real. Ya. Cuando tú miras con negro, tú estás segregando esos neurotransmisores que van a hacer una química en tu cuerpo que te va a llegar a que tú lo vivas y lo sientas negro. Y si tú lo haces rosa, entendiendo que todo tiene una explicación, un aprendizaje, etcétera, va a ser así para ti. Es decir, todos esos cambios los podemos hacer en vida para afrontar la muerte de una forma más serena. Pero no solo para eso, es para afrontar la vida. Ya. Claro, el día a día. ¿Cuántas cosas en el día a día nos sobrepasan? No las esperas. Entonces, es aprender a solucionar o a vivir las cosas desde otro punto de vista, no dejarte arrastrar por las cosas, sino yo no soy el pensamiento, yo no soy el sentimiento, yo no soy eso, yo puedo decidir cómo quiero vivirlo. ¿Cuál es el punto en tu vida que te hizo este clic mental? Pues fue a raíz del diagnóstico de una enfermedad incurable a Julián, a mi primer marido, que no le dieron ninguna solución y era muy joven y se iba a morir sin ninguna esperanza. Entonces a mí me llevó a buscar esperanzas, a buscar medicinas complementarias que le pudiesen mejorar la calidad de vida, que no le daban ninguna, y a estudiar todo lo que se había escrito sobre la vida, la muerte y el después. Claro, Como médico como médico. y él El médico también, como médico también. sí. Wow. Claro, ese es el punto el catalizador, ¿no? Entiendo, de todo tu trabajo después. Claro. A raíz de ahí y ver lo que yo podía ayudar, pensé, ¿por qué no voy a poder ayudar a la gente a romper tabús, como es el de la muerte? Pero en definitiva es para vivir de otra manera, ¿sabes? Mucha gente, lo que decías tú antes, en el momento de morir, se arrepienten de no haber vivido. Pues es aprender a vivir, a valorar, a disfrutar y agradecer. Entonces podríamos decir, Luján, que eso te dio una lección a ti Total. para vivir mejor. Para vivir mejor y para en mi consulta y en los seminarios y en los libros poder ayudar a la gente, que no quiere decir que esté en la verdad,
sino que esta es mi visión, a mí me ha ido bien y yo he visto en la consulta lo bien que ha ido para mucha gente, ¿no? Uh-huh. Tú puedes decidir siempre si sí o si no, si te resuena o no, pero al menos si alguien busca, que sepa que hay más caminos, ¿no? Uh-huh. Y el camino de estar en paz, que es un camino maravilloso, en paz en todos los sentidos, es un camino que se tiene que trabajar, es un camino que hay gente que a lo mejor ya nace como más predispuesta a eso. Lo digo en el sentido de naces en una familia que tiene como un tipo, una forma de hacer y otra de otro tipo, sí, ¿no? Es decir, tú vas como heredando esas creencias, esas enseñanzas, todo eso en tu mochila, pero hay gente que está más predispuesta, ¿no? a esa energía de paz, ¿o no? Todos venimos a lo mismo, ¿eh? Todos venimos a experimentar y a llegar a ese grado de paz, y ese grado de paz se consigue a través de la coherencia, bajo mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. El pensar, el sentir y el actuar en la misma línea, eso te da paz. Pero, claro, lo primero de todo es plantearte quién soy, plantearte de todo esto que yo pienso es de la mochila que yo traigo, son mis creencias, son las creencias de la sociedad, son las de mis padres, de mis abuelos. Yeah. Entonces, aprender quién eres y sacarte todo lo que no corresponde, ¿no? Claro, es que en ese sentido un poco la pregunta era, como hemos hablado de la conciencia, ¿cuál es el camino para elevar esa conciencia? ¿Cuál es el trabajo que podemos hacer? ¿Cuáles son los hábitos que tengo que hacer cada día cuando me levanto para elevar mi conciencia y poder transitar ese camino de paz? A ver, conciencia solo existe en presente. Tú no puedes estar en la conciencia pensando en el futuro. La conciencia es presente. Yeah. Entonces es aprender a vivir en el presente, si quieres ser consciente. Uh-huh. Que eso no quiere decir que en muchos momentos tienes que planificar y tienes que hacer, por supuesto, pero vuelve a tu presencia, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que tenemos herramientas, como es la respiración. Que la respiración es algo que parece que como ya venimos con ello... Que es gratis y que es muy fácil y que lo haces sin pensar. Claro. Es como, venga, otra. Sí, sí. Y no nos damos cuenta que a través de la respiración tú, en primer lugar, mejoras tu físico porque oxigenas mejor, tienes más tiempo para eliminar el anhídrido carbónico, uh-huh. Te mejora la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, separan tus pensamientos, te separas del objeto de tus emociones y puedes conectar con tu esencia. O sea, te coge todos los campos, el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Donde tú quieras, te paras, pero te coge todos. Uh-huh. Y tú, a través de la respiración, reconectas con tu ser. Es como si la vida, el momento te ha sobrepasado y vuelves a tomar las riendas a través de una respiración. En ese caso, y quiero ir a tu parte como científico y médico, fisiológicamente respirar bien tiene un acto bueno en nuestro cuerpo. Totalmente, pero es que piensa que respiramos normalmente muy superficialmente. El diafragma, yeah. Que es el músculo inspiratorio más importante, no lo movemos. Entonces, todas las emociones, ¿dónde están? Aquí es el bloqueo, en el plexo es el bloqueo. Entonces, cuando tú aprendes a respirar, permites el paso, permites que ese diafragma se mueva. Al moverse el diafragma estás mejorando toda la circulación del hígado, toda la circulación de retorno la estás activando. O sea que te mejora el corazón, la respiración, todos los órganos que tienen más oxígeno, tu cerebro que puede pensar más. Todo te lo mejora a través de la respiración. Pero además, a través de la respiración, si tú tienes una emoción muy potente, te permite alejarte de esa emoción.
y verlo desde fuera. Y a nivel mental te da paz. Y a nivel espiritual te permite conectar con energías superiores. En ese sentido, respirar te lleva al presente. Claro. Que es lo que tú decías, ¿no? De la Claro. conciencia. Es decir, no tenemos un poco que... Porque a mí lo que me pasa muchas veces, Luján, y entiendo que a mucha gente también, ¿no? Es que cuando quieres algo, lo quieres todo. Sí. Entonces quiero llegar Y ya. y Claro, ya. no pienso en... Voy a empezar a correr para estar más saludable. Bueno, sí, pues empiezo a correr, pero ya quiero hacer una maratón el día siguiente. Sí. Quiero todo. Es como pensar de a poquito, ¿no? Y no pensar un poco en el final, sino tú respira, estate ahí y vas a ir entrando en ese presente, ¿no? De una forma Claro. como casi como un puzzle de que se coloca crac, 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 crac. Es que se coloca. Es que en el corazón y en la respiración es estar en el presente. Ujú. Y todo lo demás se recoloca porque el corazón empieza a latir diferente, empieza a hacer ese campo toroidal que sabes que Toroidal. Sí, ¿Qué es es eso? como un donut. Si tú lo mides, es como un donut a todo tu alrededor. Y ese campo regula todos los ritmos. Ujú. Y es muy bonito como el campo magnético del corazón es 5.000 veces más potente que el cerebral. Y cuando tú alineas tu campo cardíaco, es como cuando tú tienes péndulos con distintos brazos, los pones a mover todos. Al cabo de un tiempo, todos van a hacer el mismo movimiento que hace el del brazo más largo. Cuando tú aprendes a serenar tu corazón y a estar en tu corazón, el ritmo del cerebro, el ritmo de tus hormonas, el ritmo de tu digestivo, de tu sueño, de todo se empieza a ordenar. Es el maestro de todos los ritmos. Entonces, por contraposición, la vida que llevamos ahora mismo, que está totalmente alejada de esto, muy diferente a la vida que llevaban nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nuestros antepasados, Sí. ¿a dónde nos lleva? A la enfermedad, al estrés. Sí, pero a la vez la enfermedad y el estrés son maniobras de tu ser para decirte que aquello hay algo que no está funcionando, Ya. que no estás haciendo. O sea, no existe la casualidad. Lo que pasa es que nosotros... Ni lo bueno ni lo malo. Ni lo bueno ni lo malo. No existe la casualidad. Tú cuando... No existe la casualidad. ¿no? Decía Einstein que la casualidad era la manera que tenía Dios de mantenerse en el anonimato. En el ¡Guau! mundo cuántico, todo está relacionado. Todo. Todo pasa a la vez. Todo pasa a la vez y todo tiene un sentido. Hablemos del mundo cuántico. Explícame. ¿Qué quieres que te explique? Todo, Luján. No sé, ¿qué es el plano cuántico? Es lo subjetivo también. Por eso cuesta mucho desde la ciencia objetiva introducir la cuántica, porque todos los sistemas, tú ya sabes que desde Descartes, él separó el espíritu, la religión, las emociones del físico. Sí. Y gracias a ese estudio del físico y de la materia, se ha podido evolucionar en las leyes newtonianas, las leyes que rigen la física, que son fundamentales. Ujú. Pero yo te pregunto, ¿un hombre es simplemente la materia? ¿No es sus pensamientos, no es sus sentimientos? ¿Dónde los pones? Sí, cómo se hace en una ecuación la amistad. Claro, El la amor. amistad, el amor, la bondad, tantas cosas que no puedes decir que no existen, porque existen. Pero desde el punto de vista materialista no existen. Entonces llega
la física cuántica porque descubren el electrón, el átomo, y claro, la física newtoniana no cuadraba con esto. Y entonces descubren la mecánica cuántica y descubren que la conciencia del observador modifica al observador. Y esto es muy fuerte. Y que la dualidad de la onda y partícula pueden ser onda y partícula a la vez, puede ser onda, puede ser partícula. Todo es uno. Entonces, eso depende del observador. O sea, en el plano cuántico, una cosa puede ser de una forma, ¿Sí? pero también puede cambiar esa forma cuando es observada por otra persona o por otra forma. O cuando no lo observas. Hay un experimento de la doble rendija en que se ha visto que los fotones, en eso de onda o partícula, hay un espectro, ¿no? Como onda tiene un espectro, como partícula surge otro espectro. Cuando tú estás mirando, se convierte en partícula. El espectro que queda es partícula. Cuando tú no estás mirando, es onda y pasa por todo a la vez. Cuando lo materializas a través de tu conciencia, pasa por un agujero o por otro. Si no lo observas, pasa por los dos. Es como el colapso de onda, ¿no? Es como yo observo y materializo. Entonces, esto te lleva a muchos interrogantes más. ¿Estamos materializando nuestro entorno? O sea, lo que nos pasa lo hemos hecho nosotros. ¿Lo hemos fabricado nosotros? ¿Somos responsables nosotros? Wow. Claro, es que te plantea muchas cosas y llegas a la conclusión de que sí. De que sí. Y que todo lo que te pasa de alguna manera lo has fabricado tú, pero que es para que tú te des cuenta y llegas a adquirir una serie de hábitos o de manera de ver las cosas diferente, Sí. que puedes, que aquello se convierte en bueno, Y por decir de alguna manera, ¿no? que aquellos... Claro, porque hemos dicho que bueno y malo... Claro, sí. Son conceptos de la sociedad que hemos puesto ahí. Pero sí que hay... Pero ¿qué es bueno y qué es malo? Hombre, fumarse un cigarrillo es malo. Mira, hay un cuentito que hay un hombre que es un campesino muy pobre, muy pobre, muy pobre, y un día se encuentra un caballo y se lo lleva y todo el mundo dice, qué suerte tiene, porque ahora con el caballo puede llevar lo que cultiva a venderlo y bueno, va a vivir mejor. Y le decían a él, qué suerte tienes, dice, buena suerte, mala suerte, depende, ¿no? Entonces el caballo se le va y todo el mundo, ¡ay, qué mala suerte ahora que tenía el caballo! Y le decían a él, decía lo mismo, ¿no? Buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Viene el caballo, que ha encontrado una yegua, y vuelven con un potro. Mm. ¡Oh, qué buena suerte! Ahora tiene 3, qué maravilla, ¿no? Y él siempre decía, buena suerte, mala suerte. Quién sabe, ¿no? Depende. Regala el pony a su hijo se cae del caballo, queda en una silla de ruedas y todo el mundo, ay, pobrecillo, fíjate qué mala suerte ha tenido. Pero en estas viene el emperador, a todos los jóvenes los pone a luchar en una guerra, menos a él, que estaba en silla de ruedas. Entonces, ¿qué es buena suerte y qué es mala suerte? Claro. Todo depende de tu visión. Wow, totalmente. O sea, en ese sentido no hay discusión porque es así. Pero hay cosas, es decir, coger, no sé, a tu hijo y tirarlo por una ventana, eso es malo.
Es decir, hay cosas que son... Es ignorancia, ¿sabes? El padre no estaba... Hacer una guerra, ver las noticias y ver lo que sucede en Gaza. Eso es malo. O sea, la maldad o la bondad, entiendo que hay cosas que son intrínsecas al hombre y que tenemos que ponerlas, porque si no hay una confusión de que la gente ya ve tantas cosas en la televisión a lo mejor y ya lo normaliza y lo pone en ese punto medio que dices, pues no sé si está bien o si está mal, está muy mal. Pero yo ahí también los medios de comunicación tienen mucha culpabilidad, entre comillas, porque igual que enseñan una cosa, tienen que enseñar otra, pero que las cosas buenas no las sacan nunca. Ya. Good news, no news. Sí, claro, ni enseñar a pensar, sino lo que es el miedo, es el control, es una serie de cosas. Entonces, hay que salir de ahí. Hay que salir de las grandes narrativas. De las grandes narrativas y entender que estamos en un camino de evolución de conciencia y que venimos a aportar lo mejor. Entonces, somos tan responsables nosotros de esa guerra como los que lo hacen, ¿sabes? Y entonces, de alguna manera, intentar neutralizar a través del amor, a través de la presencia, a través de lo que puedas difundir otro campo, ¿no? Ese es ahí la teoría del caos, ¿no? El hecho de una pequeña... la mariposa que bate sus alas en un continente y provoca un tsunami en otro, ¿no? Exacto. El poder de hacer una pequeña cosa para cambiar una realidad enorme. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar, cada uno, cambiar nuestra pequeña realidad. Y a nivel individual, a nivel de tu familia, a nivel de tu entorno de trabajo, y el cambio vendrá ahí, nunca vendrá por arriba. El cambio vendrá desde ti. Desde ti. No puedes esperar que todo cambie desde fuera. Esto es algo fantástico, que es no tengamos el foco siempre hacia afuera, sino pon el foco hacia ti. Claro. En la meditación, en el estar en el presente, en cambiar tus cosas, porque si tú cambias, el mundo cambiará. Claro, eso es lo que decía Gandhi, ¿no? Pero es que se trata de eso, de tomar conciencia, porque muchas de estas cosas son automatismos, son, no sé, nos han enseñado de una manera muy automática a hacer las cosas. Que nos paremos, que pensemos, que miremos quiénes somos, qué sentimos y que intentemos ser coherentes. Ahí, dentro de la teoría esta que decíamos del caos, estaba aquí investigando, ¿no? Y ponía cómo nuestras vidas, con una cosa muy pequeña, ¿no? Es como un avión, ¿no? Si el avión, tú una coordenada lo giras a la derecha, en lugar de aterrizar en Nueva York, aterrizará en Alaska a lo mejor, sí, ¿no? Sí. Porque no es 1 kilómetro el que hace en esa coordenada. Si no lo enderezas, al cabo de 1000 kilómetros acaba en otro país. Lo pequeño importa. Es lo más importante. Lo pequeño es lo más importante. Es lo más importante. El hábito, claro, ¿no? El detalle. Sí. Y para ese hábito, para ese detalle, es necesaria la conciencia. Que rompamos todos los automatismos. Es hacer lo mismo, pero siendo consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo. Cuando te tomas el café, saborear el café, oler el café, dar gracias porque te estás pudiendo tomar un café. Porque eso es lo que decías antes de la casualidad. No existe la casualidad. Sí. Es todo un fruto de ese... Sí. Pequeño detalle que hiciste, ¿no? Sí. Increíble. Y que nosotros
está el observador, ¿no? Nosotros no somos el automatismo. Siempre tú puedes observar tus pensamientos, tus sentimientos y darle fuerza a ese observador que dirija tu vida, no tus pensamientos, no tus sentimientos, sino que haya una alineación. En esta cosa del caos, ¿no?, que hablábamos, de que la vida no crece en línea recta, tú hablabas de los microcambios, ¿no?, las cosas pequeñas. La acumulación de ese microcambio hace que sea un cambio real y después hay como un salto cuántico, ¿no? Sí, sí. Tú sabes eso de los 101 monos, ¿no? No. ¿No? Había una isla, no sé si por Japón, por allá, que los monos veían cómo se tomaban los humanos, no sé si una patata o un boniato, no sé, pero pongamos la patata, y veían que la lavaban antes de cocinarla o lo que fuera. Entonces, un mono aprendió a lavarla. Al cabo de poco tiempo, todos los monos la lavaban antes de comérsela y descubrieron que en las islas próximas, que nadie les había enseñado, los monos lavaban es como si tú creas un patrón. Tú sabes que en el campo hay una información. Entonces tú estás poniendo una información en el campo y entonces simplemente si tú tienes la antena puedes captar eso. No es tu mente la que lo capta, es como un automatismo, pero está en el aire, está en el campo. Es captar es abrir los ojos, es abrir la consciencia, es elevar, ¿no? Es poner la antena más arriba. Poner la antena más arriba, exacto. Wow. Luján, es un placer hablar contigo. Me gustaría, para cerrar la charla, que, si quieres, dijeses un último concepto, una última... lo que tú quieras, esta es tu casa, para que la gente se pueda llevar de este podcast. Yo diría simplemente que todo es vida y que lleguemos al final de la vida habiendo vivido. Que eso es lo más importante, vivirlo. Es una experiencia única. Este momento no vuelve. Disfrutémoslo. Y que la vida es el disfrute. Qué bueno, qué bonito. Yo he disfrutado mucho. Igualmente. Durante esta charla, espero que vosotros también. Gracias, Luján, por venir. Esta es tu casa, cuando quieras podemos repetir. Muchas gracias. Gracias por venir.